Probablemente desde septiembre y octubre, al inicio de este año escolar, ha sido el tiempo más intenso en mis 32 años de ministerio a tiempo completo. Estoy a punto de celebrar mi 32º aniversario en diciembre, de lidiar con conflictos sexuales, con situaciones, tanto con estudiantes que luchan con hábitos y también conociendo acerca de los que fueron abusados sexualmente, etcétera. Ha sido muchos conflictos de ese tipo solo en los dos últimos meses. Tengo algunas estadísticas para usted. Por supuesto, se iba a imaginar que tenía estadísticas. Hay muchas estadísticas disponibles sobre este tema, pero detrás de las estadísticas hay matrimonios quebrantados, hay niños heridos, hay mujeres heridas, gente con enfermedades. Investigué un poquito en la semana pasada acerca de cuántas enfermedades de transmisión sexual hay actualmente en los Estados Unidos. Hay 25, aproximadamente 25, y de el síndrome de papiloma humano, hay más de 100 variedades distintas. Escuché estas estadísticas. Deberíamos avergonzarnos como estadounidenses porque el 89% de la pornografía mundial se produce en los Estados Unidos. En un año reciente se gastaron 13.33 mil millones de dólares en pornografía. Se suben a la red 216 nuevos sitios de pornografía cada día. Cada año se gastan aproximadamente 10 mil millones de dólares en entretenimiento para adultos. Y es difícil encontrar la cifra, tratamos de investigarlo, pero actualmente hay aproximadamente 4.2 millones de sitios web pornográficos disponibles en Internet. Obviamente, este es un tema del que debemos hablar y pensar desde una cosmovisión bíblica. De todos los temas de los que hemos conversado, me pareció que sería bueno detenerme por un momento, pensar en qué es lo que queremos decir con cosmovisión bíblica. Entonces conversemos sobre lo que significa ver las cosas a través de los lentes de la Escritura por un momento. Eso es lo que hemos tratado de hacer, hemos trabajado arduamente para hacerlo. El mes anterior, este mes, hemos tratado la cosmovisión bíblica. Entonces, ¿cómo hablamos de lentes? Me gusta utilizar mis anteojos como ilustración. Cuando pienso en cosmovisión bíblica, me pongo a pensar en que, sea cual sea el tema, puesto que yo creo en la inerrancia de la Biblia, la doctrina de la inerrancia básicamente dice lo siguiente: que cualquier tema que sea abordado en la Escritura, no solo de cosas espirituales, sino de cualquier tema que sea abordado en la Escritura, esta es la autoridad y debe ser certera e inerrante. Y esto es la razón lógica del por qué. Porque decimos que es la palabra inspirada de Dios. Eso significa que tiene el aliento de Dios. Entonces, si la palabra de Dios tiene el aliento de Dios, entonces significa que todo tema saliendo de la boca de Dios es viva, es activa, según Hebreos 4. Si la palabra de Dios procede de la boca de Dios, si Él es el autor final de la Escritura, entonces cualquier tema que Él aborda tiene que ser certero. O si no, Dios es un mentiroso. Entonces, la doctrina de la inerrancia enseña que cualquier tema que sea abordado en la Escritura se convierte en la autoridad según la cual miramos la vida. Entonces, en nuestro campus, a eso lo denominamos cosmovisión bíblica. Entonces, los lentes a través de los cuales veo la vida son los lentes de los principios bíblicos. En general, para la consejería, cuando veo a los humanos, cuando le miro a usted, ¿qué es lo que veo? Si veo a través de los lentes seculares psicológicos, según su cosmovisión, ¿qué es lo que veo? Gente dañada por sus experiencias, Dios no existe naturaleza pecaminosa, etc. Pero si veo a través de los lentes bíblicos, veo principios bíblicos como que Génesis 3 es real, somos creados a la imagen de Dios, fuimos creados para ser adoradores del Dios vivo y verdadero, pero terminamos adorando cosas equivocadas, etc. Entonces veremos el tema de la sexualidad.
y existen muchas direcciones distintas que podría tomar el tema, pero en general será una conversación general de lo que dice la Biblia acerca de la sexualidad, pero en particular el enfoque, puesto que ahí es donde más tendremos casos de consejería, será acerca de la relación de esposo y esposa, a pesar de que hay otros tipos de direcciones que podría tomar el tema. Solo pensé que sería bueno hablar de una cosmovisión bíblica. ¿Qué significa una cosmovisión bíblica? Y la Biblia no se avergüenza en absoluto de hablar de este tema. Aquí tengo algunas citas interesantes que encontré. Le voy a recomendar un libro y hay varios recursos excelentes en la última página. Y cuando lleguemos allá voy a subrayar los que me parecen más útiles. Pero uno de los libros que todos deberían leer se llama Sexo y la Supremacía de Cristo, escrito por John Piper. Escuche el razonamiento que usa. Romanos 11:36 dice que todo procede de Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Bueno, ese todas las cosas, ¿no cree que incluye también la sexualidad? Procede de Él, por Él y va de regreso para Él. Entonces, un par de personas que recomendaron este libro, Sexo y la Supremacía de Cristo, me di cuenta de que sus recomendaciones fueron muy acertadas. Esta es de la revista World Magazine. Si conocen esta revista, uno de los escritores de World Magazine que recomienda Sexo y la Supremacía de Cristo, dijo: en una cultura que pide desesperadamente que el sexo sea el alfa y la omega, este libro demuestra cómo el sexo es mejor cuando Cristo es el alfa y la omega. Eso me encantó. Sexo y la supremacía de Cristo. Y de eso se trata esta presentación en esencia. De eso vamos a hablar. Cómo pensamos bíblicamente en el sexo como una adoración activa para Dios. Y yo sé que con el simple hecho de mencionar esas palabras pensamos, qué extraña forma de pensar para la cultura estadounidense, el sexo como una adoración activa para Dios. Pero esa frase, todas las cosas, lo insinúa en 1 Corintios 10:31. Entonces, ya sea que comáis, que bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí tenemos otra cita. A lo mejor reconozca esto nombre a Nancy Lee DeMoss. Ella dijo lo siguiente: no puedo pensar en ningún otro regalo de Dios que haya sido más abusado y mal utilizado que el sexo. Lo que debería ser, escuche sus palabras, una imagen terrenal, deslumbrante, pura, de una sorprendente realidad celestial eterna, ha sido pervertido y convertido a un Dios seductor, pero falso, que es de hecho una caricatura grotesca del Dios verdadero. Nos hacen un llamado, y este es el autor del libro Sexo y la Supremacía de Cristo, nos hacen el llamado a llevar nuestros pensamientos y nuestras vidas cautivos a la supremacía de Cristo. Y escucha las siguientes palabras, porque es difícil para muchos cristianos realmente comprender este tipo de mentalidad acerca de nuestra relación con Cristo. Nos hacen un llamado a llevar nuestros pensamientos y nuestras vidas cautivos a la supremacía de Cristo y para reflejar nuestro éxtasis con la novia celestial en nuestra sexualidad. Piense en el principio bíblico que está detrás de esa frase. Si nuestra relación entre esposo y esposa es una imagen de la relación de Cristo con la iglesia, y el sexo es este acto apasionado que un esposo y una esposa disfrutan el uno con el otro, es una imagen de la profundidad de la relación que debería haber entre Cristo. Entonces, yo sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto podría tomar toda clase de direcciones, se podría enfocar en varios aspectos, especialmente a luz de la pornografía, la homosexualidad, el tráfico sexual, pero nuevamente me voy a enfocar en una visión más amplia de la sexualidad, en particular enfatizando el matrimonio. Entonces, punto 1 de sus notas: el sexo en el matrimonio es puro y santo. Esa es una afirmación radical que le da como
pedrada en ojo tuerto a nuestra cultura. En particular observamos dos pasajes principales y luego veremos otros pasajes que son muy importantes para desarrollar los lentes con los que vemos a ver nuestra cosmovisión. Primera, los Corintios 7 es uno de los principales. Proverbios capítulo 5 es otro pasaje principal, pero consideremos solamente en general por un momento. Esto requiere una fe activa. Porque en este punto el sexo y el matrimonio es puro y santo. Si en la televisión vemos una escena de sexo en el matrimonio, probablemente sea representado como algo aburrido, que no es emocionante en absoluto. Sin embargo, la forma en que la Escritura representa la relación sexual entre esposo y esposa es que con el paso de los años y mientras van creciendo juntos y crecen cada vez más en esa relación en que ambos son una carne, que la relación sexual en realidad es cada vez mejor. Esa es una idea realmente radical para nuestra cultura. Pensar que la mejor relación sexual, si el esposo y la esposa crecen en intimidad y son almas gemelas, y recuerde, usted no encuentra su alma gemela, sino que maduran como almas gemelas, que la mejor relación sexual, si seguimos el pensamiento bíblico del modo que Dios lo diseñó, es después de los 50 años, no antes de los 50, porque el esposo y la esposa crecen juntos. El sexo en el matrimonio es puro y santo. Tenemos que reprogramar bastante nuestras áreas de nuestro pensamiento en este tema, ¿verdad? Porque lo que dice la cultura. Entonces, un par de puntos secundarios. Fue creado por Dios antes del pecado, Génesis 1:27. Este versículo no está en sus notas, pero Génesis 1:26 y 27 y 28 son los versículos donde Dios les dijo que llenaran la tierra. Obviamente se insinúa aquí la relación sexual, pero el capítulo 2, al final del capítulo, nos dice que deben ser una sola carne, el uno con el otro, y que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué pasó? Luego el capítulo 3 nos dice que debido al pecado, y esto lo enfatiza, el capítulo 2 termina con que estaban desnudos y no se avergonzaban. Capítulo 3, una de las primeras cosas que sucede después del pecado es que ahora están desnudos y se avergonzaban. Algo pasa en el capítulo 3, de modo que la relación sexual se pervierte. Pero antes de la caída, el sexo fue creado por Dios, fue un buen regalo de Dios, e incluso después del pecado todavía se dice que es bueno. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13. Por favor, leamos ese pasaje. Entonces, incluso después de la caída, Dios dice que la relación sexual es honorable en el matrimonio. ¿Cómo necesitamos enfatizarlo? Hebreos 13:4. Me encanta este versículo. Sea el matrimonio honroso en todos y el lecho matrimonial sin mancilla. Mire la siguiente frase. Porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Y me parece interesante pensar en este versículo a la luz de lo siguiente. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Como mencioné hace unos minutos, para creer que el sexo en el matrimonio es el diseño de Dios, se requiere un acto de fe. Y decirles a nuestros hijos hoy en día que por fe tienen que creer que Dios tiene en mente lo mejor para ti, que lo mejor para ti es que te conserves puro hasta el matrimonio, porque tendrás una mejor relación sexual en el matrimonio. Eso es un acto de fe para nuestra generación, para la generación más joven y para nuestro país actualmente. Es decir, hay un placer superior. Esta es la idea. Hay un placer superior en el sexo, en el matrimonio, no fuera del matrimonio. Se requiere un gran paso de fe para que nuestra cultura lo crea. Que si ejerzo autocontrol, tendré una mejor relación sexual en el matrimonio. Para eso se requiere un acto de fe. Punto C. Cualquier otro punto de vista es pecaminoso. Pensar que el sexo fuera del matrimonio es legítimo. Cualquier otro punto de vista, o que está bien que me prive de una persona en el matrimonio, cualquier otro punto de vista es pecaminoso.
Supone que debería este reflejo apasionado de la relación de amor de Cristo con la iglesia, un amor intenso y apasionado que se realiza como un acto de adoración. Randy Alcorn dijo lo siguiente, citó: el sexo es un regalo maravilloso de Dios, pero se convierte en un ídolo terrible, brutal e inflexible en la miseria que inflige. Promete mucho, pero no entrega lo que promete. Entonces, permíteme hacerle un par de preguntas. ¿Se acuerda la presentación de anoche? Que yo creo que la esencia del corazón es la adoración. El punto de vista conclusivo sobre la vida cristiana es que todo tiene que hacerse como un acto de adoración. Si comienza a creer esa filosofía de que la vida cristiana es principalmente acerca de la adoración, que la esencia de la vida es la adoración y que yo fui creado para ser un adorador, entonces puede considerar que las relaciones sexuales en el matrimonio son tan santas como la oración. Eso es una exageración para muchos. Considera que el sexo es tan santo como leer la Biblia o enseñar una clase de escuela dominical. Entonces, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Es un acto de adoración. La relación sexual como un acto de adoración. Punto número 2. El sexo no es la base del matrimonio. Esa es otra afirmación radical. El matrimonio no es primordialmente una unión física. Quería hablar de este tema cuando tratábamos del tema de los propósitos del matrimonio, pero encaja bien aquí. ¿Cuándo se consuma el matrimonio? Se consuma cuando se hacen los votos y el pastor dice: por la autoridad investida en mí, ahora los declaro marido y mujer. ¿O el matrimonio realmente se consuma en la luna de miel cuando tienen la relación sexual por primera vez? Bueno, debido a mi punto de vista sobre el matrimonio, que se trata de una relación de pacto, en primer lugar es un compromiso sagrado. Yo creo que el matrimonio realmente se consuma durante la ceremonia. Durante la ceremonia, cuando se declaran los votos delante de Dios y hacen el compromiso mutuo y el pastor dice: ahora los declaro marido y mujer. Ahí se realiza el pacto. La relación sexual más adelante es la imagen simbólica de lo que ocurrió anteriormente ese día. Como ya mencioné, nosotros creemos que el sexo está al final de la cadena de intimidad, no al principio. La base del matrimonio no tiene todo que ver con la relación sexual, sino que la relación sexual es el fruto de todo lo que representa el matrimonio. Ahora, un par de observaciones y luego le voy a pedir que agregue algo a sus notas que creo que será muy útil para este tema. El sexo está al final de la cadena de la intimidad. El primer punto secundario, Jesús lo dejó muy en claro. Juan capítulo 4, la mujer samaritana. No vamos a tomar el tiempo para leerlo todo, pero Jesús le dice a la mujer samaritana: llama a tu marido, y ella le responde: no tengo marido. Y el Señor le dice: tienes razón, hablaste con la verdad, porque has tenido 5 maridos y el hombre con el que estás viviendo no es tu marido. En otras palabras, ella está viviendo con un hombre. Obviamente tienen relaciones sexuales, tienen una relación el uno con el otro, y el Señor le dice: no estás casada. Entonces, solo porque 2 personas viven juntas y tienen intimidad, no significa que estén casadas. Punto B. La unidad en el matrimonio es más que sexo. Una vez aconsejé a una pareja y probablemente aconsejé a otros hombres que pensaban lo mismo, solo que no serán lo suficientemente valientes como para expresarlo. Pero este hombre fue muy valiente y expresó: si tan solo pudiera traerla de vuelta a la cama conmigo sería maravilloso. Yo pensé: wow, qué ingenuidad. Y probablemente haya otros hombres que lo pensaron, pero no lo dijeron. Él fue muy audaz al decirlo, pero había una razón por la que ella no quería ir a la cama con él. Había mucho que resolver en ese matrimonio. Escuche esto un momento. ¿Qué es lo que lleva a ese clase de intimidad? Es una tremenda pregunta. Mi corazón se rompe por todas estas personas que están buscando relaciones profundas, que buscan algo donde quiera que sea, pornografía y todas las demás expresiones sexuales. Yo creo que mucho de eso tiene que ver con intimidad.
Entonces, pensemos por un momento qué es lo que lleva a una verdadera intimidad. Es un tema crucial. Permítame darle un par de ideas breves relacionadas con esto. El sexo está en el último lugar de la cadena de la intimidad. Cuando tengo consejería con matrimonios o consejería prematrimonial, les enseño a las parejas que hay 6 habilidades que llevan a una relación saludable. Estas son las 6 habilidades o destrezas. Tratamos de describir qué es lo que lleva a la verdadera intimidad. La intimidad no es solamente que tuvieron contacto físico el uno con el otro. Es mucho más profundo que eso. Bueno, número 1, tiene que ver con la comunicación. Está cumpliendo con las 4 principios de la comunicación de los que hablamos anteriormente. Se están comunicando el uno con el otro. Están involucrados en la vida del uno con el otro. Entonces entienden qué está pasando en la vida del uno con el otro. Para eso se requiere comunicación. Está resolviendo el conflicto. No es solamente hablar acerca del conflicto, porque muchas parejas sí lo hacen, pero resuelven los conflictos. Saben cómo realmente llegar a la resolución de los conflictos. Llegan a acuerdos y los superan, y no viven con toda clase de conflictos pasados en los que nunca pudieron ponerse de acuerdo. Número 3. Se honran y sirven mutuamente con regularidad. Filipenses capítulo 2 o Juan 13. Se lavan los pies el uno al otro. Número 4. Las buenas relaciones toman tiempo. Usted invierte en la relación al invertir tiempo. Número 5, voy a usar la palabra adoración, pero necesito aclarar a qué me refiero con adoración. Adoración, caminan juntos con el Señor. Con frecuencia les hago a las parejas cuando doy consejería matrimonial y una pregunta un poco capciosa. ¿Con cuánta frecuencia oran juntos aparte de orar por los alimentos? Y les hago esa pregunta. Con frecuencia oran juntos aparte de orar por los alimentos y obtengo la respuesta, bueno, sí oramos juntos cuando vamos a comer. Bueno, acabo de preguntarles con cuánta frecuencia oran juntos porque se sienten muy mal porque no oran juntos en ningún otro momento, solo antes de comer. Caminan juntos en el Señor, tienen convicciones religiosas en común, van en la misma dirección espiritualmente. A eso me refiero con adoración. Y luego entienden los roles de los esposos y las esposas. ¿Qué debe hacer el esposo? ¿Qué debe la esposa hacer? ¿Cómo encajan los hijos dentro del cuadro? Hemos hablado sobre los roles. Ahora, piense un poco en la lógica. Si nos comunicamos, si resolvemos los conflictos, si nos servimos mutuamente con regularidad, si invertimos en nuestra relación con el tiempo, caminamos juntos con el Señor y entendemos nuestros roles, no creo que haya problema en la relación sexual. Van a disfrutar el estar juntos, van a querer estar juntos, y a menos que exista otro tipo de conflicto físico, eso me refiero con intimidad. Agréguele eso a lo que hablamos en una sesión anterior, que usted entiende el corazón de su cónyuge, entiende sus motivaciones. Quizás entienda que su cónyuge tenga tendencias controladoras, pero usted dice, de todas maneras te amo. Y el amor se convierte en algo más que un te amo por lo que eres, pero te amo a pesar de lo que eres. Y si eso es verdad y usted entiende el corazón de su cónyuge, aún las malas motivaciones del corazón, y trabajan en estas 6 habilidades para la relación, no creo que tengan que preocuparse para la relación sexual. Eso lleva a la verdadera intimidad. Entonces, el punto B, la unidad del matrimonio es más que sexo. El sexo está al final de la cadena de intimidad, pero la relación sexual todavía es muy importante. Probablemente, además del Cantar de los Cantares, el libro más explícito que se haya escrito en la iglesia evangélica sea El placer sexual ordenado por Dios, del Dr. Ed Witt. Él no se avergüenza de hablar de diversos temas relacionados con la sexualidad, pero estaba tan frustrado como médico. El Dr. Ed Witt estaba tan frustrado con la perspectiva del mundo sobre la sexualidad que decidió que él quería escribir un libro desde una perspectiva bíblica acerca de la sexualidad. Así surgió el libro El placer sexual ordenado por Dios. Permítame contarle de otro libro que leí hace poco y me pareció muy bueno, y fíjese que no es muy grueso. Si lo puede leer, Sexo, Romance y la Gloria de Dios, de C.J. Mahaney y su esposa Caroline Mahaney hicieron un excelente trabajo. Sexo, Romance y la Gloria de Dios. Siguiente punto.
Esta es la cosmovisión cristiana en su mejor expresión. Esto es directamente opuesto al punto de vista secular. La meta principal de la relación sexual es dar. ¿Cuál es la perspectiva del mundo? La perspectiva del mundo y de la cultura sería: ¿qué puedo hacer que tú hagas por mí? En lugar de la actitud semejante a la de Cristo, que es: ¿cómo puedo yo servirte a ti? ¿Qué es lo que te da a ti placer? Regresemos, y la idea de la sexualidad no se menciona en absoluto en Filipenses 2, pero esta es la cosmovisión cristiana. Vamos a Filipenses 2, por favor. Recuerden lo que dijo nuestro Señor: es mejor dar que recibir. Y esto es lo que pasa. ¿Acaso no es verdad que cuando usted da y sigue dando, encuentra satisfacción en el servicio a la otra persona? Esa es la perspectiva del Señor. Es mejor dar que recibir. Pienso en lo bello que es esto. La esposa se enfoca en cómo puedo dar, el esposo se enfoca en cómo puedo dar. Y ambos luchan en contra de su carne, y la tendencia natural de la carne es: ¿cómo puedo conseguir que hagas lo que yo quiero? Lo que me vas a hacer sentir bien. Pero ambos pelean en contra de eso y ambos se enfocan en dar. ¿No creen que ocurriría una increíble satisfacción mutua en la relación entre esposo y esposa? Esa es la ética cristiana en práctica. Pensé que sería bueno refrescar nuestra memoria con lo que dice Filipenses capítulo 2. Hace algunos años mis estudiantes me preguntaron: si estuviera arrinconado y solo pudiera utilizar un pasaje de la Escritura para salvar a los matrimonios, ¿qué pasaje bíblico usaría y cuál sería el principio bíblico para salvar los matrimonios? Yo le respondí: eso es muy fácil, sería Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 es el núcleo de la ética cristiana, sobre lo que significa llevar una vida cristiana, aprender a servir a otros. Filipenses 2, comenzaré a leer en el versículo 3. Nada hagáis. Eso incluye la sexualidad, por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud. Este es el ejemplo por excelencia de este tipo de ética. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consiguió el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, despójese a sí mismo en la relación con su cónyuge. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. La meta principal de la relación sexual es proveer satisfacción sexual para el cónyuge. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 7. Como mencioné, 1 Corintios 7 y Proverbios 5 serán nuestros dos pasajes claves. Esta idea de servir al cónyuge se enseña también en 1 Corintios capítulo 7. Esta es una ilustración de la costa este, y muchas de las ciudades de la costa este tienen un círculo en el centro y uno puede manejar por la ciudad alrededor de este círculo. Estaba manejando en el círculo del centro en una ciudad de Pensilvania, cerca de donde crecí, y ahí había una librería. Fíjese en el nombre de esta librería, se llamaba Librería Cristiana Corintia. Y aunque en este tiempo era adolescente, pensé: ¿quién en su sano juicio le podría de nombre a su librería la Librería Cristiana Corintia? Esta iglesia tenía una tonelada de problemas. Y aquí tenemos otro ejemplo en el capítulo 7. Están lidiando con problemas sexuales y parecen que en parte lo que está pasando es que le escribieron una carta a Pablo y él responde todas sus preguntas, y parece que le enviaron una larga lista de preguntas. Y fíjese en la primera frase del versículo 1, dice: en cuanto a. Esa es la frase que más se repite en 1 Corintios, en cuanto a. Y luego aborda la siguiente pregunta. Y parecería que una de las preguntas que podrían haber afrontado era la siguiente: Pablo, ahora que somos creyentes,
¿Deberíamos divorciarnos de nuestro cónyuge no creyente y casarnos con un cristiano que tenga las mismas convicciones? En mi opinión, 1 Corintios 7 es uno de los capítulos más difíciles de entender en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Uno realmente debe comprender qué ocurre en el contexto y cuáles fueron probablemente las preguntas que le hicieron a Pablo y que él responde aquí en 1 Corintios 7. Ahora, con eso en mente, cuando vemos el contexto, Pablo responde preguntas y quizá esta era una de las que fueron planteadas. Recuerdo que en Corinto había mucha idolatría sexual rampante. Así que todo esto está detrás de lo que Pablo aborda al responder estas preguntas en 1 Corintios 7. Y luego dice lo siguiente: en cuanto a las cosas de que me escribes, bueno es para el hombre no tocar mujer. Creo que está hablando según el hilo conductor del pasaje. Esta es una de las áreas difíciles desde el comienzo. ¿Qué significa no tocar a la mujer? De hecho, ese pasaje era citado en la escuela cristiana a la que yo asistí como razón para que los muchachos no podían tocar a las chicas, no tocar a las mujeres. En mi opinión, por el hilo conductor del pasaje significa permanecer sin casarse. Puede tomarlo o dejarlo, es solo una opinión. No obstante, por razón de la inmoralidad, que cada uno tenga su propia mujer y cada uno que tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su cuerpo sino la mujer. No os privéis el uno del otro excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicaros a la oración. Esa no es normalmente la razón en la consejería bíblica por la que las personas están privándose el uno al otro. Me gustaría que fuera así, sería muy interesante. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Observemos algunos principios aquí. Somos llamados a cumplir, versículo 3. Recibimos el mandamiento de entregarnos enteramente por completo, sin reticencia, vacilación ni invención. Cumplir. Mi cuerpo no me pertenece a mí, el cuerpo de mi esposa no le pertenece a ella. Tengo que dar. Recuerde Filipenses capítulo 2. Tengo que darle mi cuerpo a mi esposa. El cuerpo de mi esposa me pertenece a mí, mi cuerpo le pertenece a ella. Esta es la cosmovisión cristiana. Este es mi deber. Siguiente punto. Significa que es una responsabilidad con la idea de hacerle bien a la otra persona. Soy llamado a cumplir con mi deber. Así que, obviamente, desde una perspectiva cristiana, este no es un deber que se cumple de mala gana. En un ratito compartiré algunos mitos. Y uno de esos mitos que me viene ahora a la mente es que la mujer dice solo tengo que cumplir con mi deber. Y algunas personas, algunas mujeres creen que ellas no obtienen satisfacción sexual. El mito sería que Dios no diseñó a las mujeres para que tengan satisfacción sexual. Y si resulta que usted está aquí sentada y eso es lo que cree, tiene que leer El placer sexual ordenado por Dios y tiene que conocer mejor su cuerpo, porque eso definitivamente no es verdad. La esposa tiene el mismo mandamiento. ¿Y cuál es esta obligación? Al siguiente punto del bosquejo. Nos han enseñado que esta definición nos han enseñado a dar, porque esa es la definición de amor. Nos han enseñado a dar y le recuerdo nuevamente la definición del amor de la última sesión que yo enseñé. Es una entrega sacrificial para el mejoramiento de otro que lleva su verdadera felicidad. Eso también incluye la felicidad sexual mientras usted aprende a dar primero. Pablo nos advierte, como dice el punto 1 más abajo, 1 Corintios 13 nos advierte que sí existe tal cosa como amor egoísta. Tiene apariencia de que está dando, pero en realidad no da cuando el principio enfoque es uno mismo. Hay mayor placer en dar. La actitud por detrás debería ser: me hace feliz hacerte feliz. ¿Cómo puedo servirte a ti? Entonces, ¿cómo puedo saber? Adivine.
tienen que dialogar al respecto, y si no se siente cómodo para dialogarlo, tendría que volver a la sesión anterior que enseñé. Tiene que dialogar acerca de por qué no quiere dialogar, por qué es incómodo hablar de esto. Tenemos que hablar porque si se supone que somos una carne y no debería haber barreras entre esposo y esposa, este es uno de los temas de los que deberían poder dialogar con mucha libertad. A continuación comparto un par de preguntas sugeridas para usted, y también puede pensar en otras. ¿Cómo puedo saber lo que le da placer a mi pareja? Tiene que conversar sobre el tema. Estas son otras. ¿Qué es lo que te provoca mayor placer? Está preguntando, no tiene nada de profundidad, solo estoy tratando de estimular un poquito su mente. ¿Qué es lo que te provoca mayor placer? Y luego lo contrario, ¿qué es lo que menos disfrutas? Puede pensar en otras preguntas que podría hacer. Siguiente punto. Dios creó tanto al esposo como a la esposa con la misma habilidad para satisfacerse el uno al otro. Permítame hacer algunos mitos. Algunos creen que los varones... Estos mitos no están en sus notas. Algunos creen que los varones viven obsesionados con el sexo. Es algo que se da por sentado. Espero que podamos tomarlo como algo que todos dan por sentado. Los hombres tienen impulsos sexuales muy fuertes. Mi esposa y yo hemos conversado con frecuencia sobre esto. ¿Por qué razón hizo Dios a los varones con impulsos sexuales tan fuertes? Ya hay muchas implicaciones de esto, pero debo creer que en parte es que Dios quería que el hombre enfoque esa energía en su esposa. Así que, damas, si usted está aquí y dice, mi esposo está obsesionado con el sexo, tiene un problema con sus hormonas. Por favor, entienda que no es solamente su esposo. Muchos varones pueden decir, tengo impulsos sexuales muy fuertes. Y tengo que creer nuevamente que en parte del diseño que hay detrás es que Dios quiere que el varón enfoque esa energía en su esposa. El segundo mito, las mujeres no están hechas para disfrutar de la intimidad sexual, o para ponerlo sin rodeos, las mujeres no llegan al clímax. Nuevamente, tiene que leer el libro El placer sexual ordenado por Dios y debe entender cómo funciona, si es un mito en el que ha creído. Y esposo, si quizás ese es un mito que usted ha reforzado en su esposa, entonces usted necesita leer El placer sexual ordenado por Dios, y usted tiene que esforzarse para ayudarle a su esposa para que tenga una satisfacción sexual verdadera. Otro mito que en mi opinión los varones realmente tienen que encarar, y es mi intención cuando converso sobre este tema con los estudiantes universitarios, siempre deseo ser muy claro con este tema. Varones, tenemos que enseñar a otros varones, definitivamente tenemos que enseñar a otros varones que las mujeres no son objetos. Damas, eso merecía un amén. Tenemos que enseñarles a los varones que las mujeres no son objetos que pueden ser utilizados para nuestra propia gratificación y placer. Nuestra cultura tiene un tremendo problema en esta área. La industria de la pornografía gira en torno a este asunto, que las mujeres son objetos que son utilizados para nuestra propia gratificación. Esa no es una cosmovisión bíblica. La cosmovisión bíblica es que la mujer debe ser honrada, una mujer debe ser atesorada, tal como leemos en primera a Pedro 3:7. La mujer debe ser honrada como un vaso más frágil. Eso significa atesorarla, protegerla y todas las implicaciones de ello. Volvamos al bosquejo, porque el tiempo, obviamente, como es usual, está pasando muy rápido. Tengo que llegar a Proverbios 5. Me voy a saltar un poquito. Permítame solo leer un par de cosas sin ver al pasaje de la escritura, porque quiero llegar a Proverbios 5, aunque tengamos que terminar ahí. La siguiente página dice que las relaciones sexuales deben ser equitativas y recíprocas. Tenemos la misma capacidad de satisfacernos el uno a otro. Hemos hablado sobre la autoridad, que significa que yo no tengo autoridad sobre mi cuerpo, mi esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. Tanto el esposo como la esposa tienen el mismo mandamiento, lo que significa que eso es lo que se infiere, que la esposa también debe ser activa en las relaciones sexuales, aunque yo creo, según mi cosmovisión, que el varón debe ser el principal iniciador. ¿Qué pasa con los distintos niveles de deseo? Permítame leer estos puntos. La palabra de Dios enseña que debe satisfacer sexualmente a su pareja, no enfocarse en su propio nivel de deseo, y el rehusarse a utilizar activamente su
cuerpo para satisfacer sexualmente a su pareja. Si fuera eso cierto, sería rebelión en contra de Dios. La clave está en aprender cómo servir a su cónyuge. Siguiente punto, vamos a Hebreos 5. Este pasaje me muestra que Dios no tiene ninguna vergüenza, al igual que el Cantar de los Cantares, para hablar de la sexualidad. Me gustaría leerle una cita de Al Mohler. Me gusta mucho esta cita. Si le avergüenza hablar de este tema, obviamente debemos tener cuidado y elegir con cuidado las palabras que vamos a usar al hablar de este tema, pero no es un asunto del que debemos avergonzarnos. La iglesia ha sentido demasiada vergüenza en al abordar este tema y por lo tanto los jóvenes no han sido formados para saber cómo manejar esta cuestión. El Dr. Al Mohler, el presidente del Southern Seminary, dijo lo siguiente: durante una capilla para los jóvenes varones de una universidad de los Bautistas del Sur, él dijo lo siguiente: los cristianos no tienen el derecho de avergonzarse al hablar de sexo o la sexualidad. Una reticencia no saludable o vergüenza para lidiar con estos temas es una forma de faltar el respeto a la creación de Dios. Todo lo que Dios hace es bueno. Él no dice eso aquí, pero escriban primera a Timoteo 6:17. Dios nos ha dado abundantemente todas las cosas para que disfrutemos. Servimos un Dios bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno y todo lo bueno que Dios ha creado tiene un propósito específico que en última instancia revela su propia gloria. Cuando los cristianos conservadores reaccionamos ante el sexo con ambivalencia o vergüenza, difamamos la bondad de Dios y ocultamos la gloria de Dios, cuyo propósito es ser revelada en el uso correcto de los regalos de la creación. Puede meditar en lo que eso implica. Primera a Timoteo 6:16 es verdadero. Dios nos ha dado abundantemente todas las cosas para que los disfrutemos. Ahora, pensemos un momento en esto. Dios nos dio bocas tan solo para comer, pero ¿qué hizo un buen Dios? Puso múltiples papilas gustativas en la lengua, así que no se trata solo de alimentarse para obtener la nutrición para su cuerpo. Por supuesto que necesita hacerlo, pero su Dios quería que usted disfrute todas las increíbles variedades de los alimentos, así que le dio papillas gustativas. Dios pudo haber hecho que la sexualidad sea solo para producir bebés, solo para llenar la tierra, como dice Génesis 1, pero no lo hizo así. Dios hizo que se sintiera muy bien. Servimos a un buen Dios. Esto debería provocar que adoremos a nuestro Señor por ser un Dios bueno. Y quizás parte del propósito de esta enseñanza en su vida podría ser: quizás tengo que cambiar mi perspectiva sobre la sexualidad para realmente entender la perspectiva bíblica sobre la sexualidad. Terminemos con esto, Proverbios 5. Y voy a empezar con el versículo 15. Son excelentes versículos para usar en el mentoreo de varones. Él acaba de advertir a su hijo acerca de la mujer adúltera y le dice: hijo, en lugar de eso, enfócate en tu propia esposa. Y aquí no hay nada de vergüenza en absoluto. Beba agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por las calles. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. Regocíjate con la mujer de tu juventud. Embriágate, disfruta de tu relación con tu esposa, amante, sierva y graciosa gacela. Piensa en su belleza. Que sus senos te satisfagan en todo tiempo. La meta, y estoy tratando de resumir las notas mientras leo el pasaje, la meta es la satisfacción mutua. Su amor te embriague para siempre. Otras versiones dicen recréate o que su amor te cautive, pero significa embriagarse. Su amor. Y luego viene la advertencia: ¿por qué has de embriagarte, hijo mío, con una extraña y abrazar el seno de una desconocida? Entonces, los puntos de las notas dicen que las relaciones deben ser frecuentes y continuas. Un poco más abajo toca el tema de la frecuencia. Y algunos varones, me estaba riendo conmigo mismo cuando revisaba esta nota y dije: apuesto a que los varones van a querer que yo les dé un número en este punto. ¿Cuál es la frecuencia del sexo? Ese no es el punto. Los puntos secundarios explican lo suficiente para satisfacerse, lo suficiente para evitar la tentación y todo el tiempo ser considerados el uno con el otro.
y me pongo a pensar en esto de ser considerados el uno con el otro. Imaginémonos que su esposa tiene 8 meses de embarazo y está en el mes de agosto. Tiene que ser considerado con su esposa. Me pareció interesante una vez al escuchar cómo Randy Patten, el director anterior de ACBC, le dio una tarea para la casa a una pareja en este asunto y les dijo: su tarea para la casa está basada en Proverbios 5. Esta semana tienen que salir y descubrir qué se necesita para que estén satisfechos. Regresaron la siguiente semana. Ella entró por la puerta y dijo: bueno, ya lo descubrimos. La limitación en la actividad sexual, me voy a saltar ese punto, pero puede leerlo después. Permítame resumirlo en la última página. Tiene un cuadro. Esto aprendí en el seminario y con el paso de los años pensé, bueno, me hubiera gustado que alguien me enseñara esto antes. Tan solo es una comparación de cómo los varones ven la sexualidad versus a cómo las mujeres ven la sexualidad. No voy a explicar todo el cuadro, solo quisiera pensar en las diferencias. Para un hombre puso haber sido un día muy estresante, quisiera ir a la casa y quiero tener intimidad con mi esposa. Para la esposa, si todo el día ha sido dramático y traumático, podría tomar un tiempo para que ella esté en el punto de querer tener intimidad con su esposo. El esposo piensa en el sexo como esta es la forma en que voy a lidiar con mi estrés, pero la esposa piensa no, tiene que haber algo más, necesito irme preparando para esto. En los varones obviamente hay un impulso sexual realmente fuerte, para las mujeres es un fuerte impulso emocional y por causa del tiempo no leeré todo esto, pero permítame decirles solamente, usted podría ver, damas, ustedes podrían ver el lado de los varones y decir, sabía que esos hombres son unos patanes, y varones ustedes podrían ver el lado de las mujeres, es decir, es realmente difícil, son tan difíciles, vivir con esa mujer es tan difícil. O usted podría decir como una alternativa, cómo nos complementamos el uno al otro, cómo aprendemos el uno del otro. Varones, ¿cómo puedo aprender a ser más relacional y no hacer que se convierta solamente en un acto físico? Y mujeres, ¿cómo puedo hacer que el sexo sea un poco más como un acto físico y no algo tan emocional? Aprendemos a complementarnos el uno al otro y eso suena como Génesis, como esa relación en que ambos son una sola carne. Bueno, en conclusión, permítame recomendar algunos libros. Ya le compartí algunas citas del sexo y la supremacía de Cristo. Ese libro debería ser una lectura obligatoria para obtener una cosmovisión bíblica de la sexualidad, especialmente en el área de los ángeles. El placer sexual ordenado por Dios es un libro para esposos y esposas. Yo lo uso para la consejería prematrimonial como una tarea para las parejas que se preparan para el matrimonio. El resto de estos libros, y luego también recomendé el libro de C.J. Mahaney, Sexo, Romance y la Gloria de Dios. Y el resto son folletos que están disponibles solamente en inglés, pero me gustaría subrayar uno en particular llamado Teens and Sex, adolescentes y sexo, ¿cómo les podemos enseñar? Quiero darles una idea porque siento una carga tan fuerte por esto. Estaba en mi oficina una vez sentado donde yo era el pastor, y cuando vi por la ventana de mi oficina en el último rincón de nuestro estacionamiento, teníamos un estacionamiento bastante grande, miré que en el último rincón del estacionamiento había un automóvil estacionado. Y mientras observaba el automóvil vi que alguien se estaba sacando la ropa. Y pensé, vaya, qué valientes en el estacionamiento de la iglesia. Entonces, lo sorprendí. Pero no fui yo, porque no quise ir hasta allá, así que llamé a la policía. Y la policía llegó y lo sorprendió en el estacionamiento de nuestra iglesia. Luego me enteré de que eran adolescentes de la escuela que quedaba a unas cuadras de ahí. Eso me cargó tanto por los adolescentes de nuestra iglesia que compré todo un estante de este folleto sobre la adolescentes y sexo, cómo enseñarles, y pensé, esto debe llegar a su fin. Los padres tienen que enseñarles a sus hijos sobre la sexualidad. Entonces, como pastor, escribí una carta para nuestra iglesia y a todos los padres de adolescentes o preadolescentes les escribí una carta para exhortarlos en amor como su pastor,
para que se sienten con sus hijos y tengan esa conversación sobre las flores y las abejas con sus hijos. El folleto sobre los adolescentes y sexo, cómo enseñarles, no es una charla de capacitación. Esta es la charla sobre la cosmovisión cristiana, la clase de principios que los adolescentes cristianos deben entender sobre la sexualidad. Y envié eso a todos los padres de adolescentes y preadolescentes en nuestra iglesia, solo para darles un empujoncito en el área de hablar con sus hijos adolescentes sobre el sexo. Es solo para darle una idea. La última línea, que el Señor nos ayude a tener un punto de vista bíblico sobre la sexualidad. Nuestra cultura lo necesita desesperadamente.